Ok. em, Vamos a comenzar a platicar un poco sobre los tipos de datos que maneja una computadora, ¿de acuerdo? Y para entender los tipos de datos, lo primero que debemos de pensar es en cuál es la manera que nos comunicamos con la computadora. Y resulta que la forma en la que nos comunicamos con la computadora es a través de números. De hecho, en una computadora técnicamente todo es un número, ¿de acuerdo? Todo, ¿vale? Ustedes pueden agarrar un punto sobre su pantalla, el que gusten. Digamos que vamos a tomar este punto, ¿de acuerdo? Ese punto azul tiene varias propiedades, entre ellas una posición, ¿de acuerdo? Una posición determinada por un conjunto de coordenadas que van desde la parte superior derecha, aquí donde está el apuntador rojo en estos momentos, y se numera en este sentido, ¿sale? Y después hacia abajo. En el caso de la pantalla tenemos 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto, ¿sale? Y esto está en un valor o en un par de coordenadas que tiene que ver con, que es un valor entre 1920 y 1080. Pero no es la única característica que tiene ese punto en particular. Ese punto tiene un color, ¿vale? Y ese color, ¿sale? Es un número, ¿de acuerdo? Al final del día es un número que depende de una fragmentación en tres intensidades de color. Resulta que cada píxel tiene 4 LEDs, ¿de acuerdo? De colores rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? Tiene si no recuerdo mal, es un rojo, un verde y tiene dos azules. Y cada uno de estos LEDs o focos o píxeles o como nos gusten, o puntos como nos gusten llamar, debe de ser capaz de emitir una intensidad de luz, ¿sale? Que va desde cero en apagado hasta 255. Lo mismo acá, de cero hasta 255 y también aquí de cero hasta 255. ¿Sale? Ustedes multiplican estos valores, ¿de acuerdo? Y lo que obtienen, dependiendo de la intensidad, dependiendo del producto de estos valores, no es exacta, no es propiamente un producto, pero pues algo así. ¿De acuerdo? Después hablamos de esta codificación de color. Lo que obtienen es un color para esto. En hexadecimales, si estuviéramos hablando del blanco, sería algo así como F, 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 si habláramos del blanco. Si este fuera un azul natural, que el azul natural es más como, es más parecido a este tono de azul, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese color en números hexadecimales es 0000FF. El rojo en números sería 00, no es cierto, ahí estoy mal. Es FF0000. Y todos los números vienen a ser combinaciones de valores hexadecimales, ¿de acuerdo? Y lo que resulta es que eh, cualquier forma de comunicación este, con una computadora atraviesa un número, ¿sale? Y la posible codificación para que nosotros lo entendamos, ¿de acuerdo? Ok, a ver, nada más déjenme ver por qué esto no está apareciendo. Es que trato de ver su chat porque hicieron algún comentario, pero no me lo muestra. Bueno, pues ya ni modo. En fin, intentémoslo una vez más. No, pues no. Ok,
Todo esto toda comunicación con la computadora es un número y todo parte del hecho de tener una forma de decirle a una computadora sí y no, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con, con sí, no? No, el código de colores es una codificación RGB, ¿de acuerdo? No es exclusivamente del HTML, se ocupa en Python, lo ocupa. Para hablar de colores se ocupa en Python, lo pueden utilizar en Illustrator, lo utilizan en Word para cuando hablan de color porque es el estándar, el RGB. En, en programas de diseño tienen equivalencias entre RGB y YMCA, que el YMCA es utilizado para impresoras generalmente y algunos otros sistemas de color, pero de eso lo platicamos más adelante. Todos la información más básica en una computadora es decirle sí o no, ¿de acuerdo? También traducido como encendido y apagado, ¿vale? O también traducido como uno y 0, ¿de acuerdo? Cuando nosotros fuimos capaces de darle una instrucción binaria a algún objeto a través de una corriente eléctrica, fuimos capaces de empezar a crear números, ¿de acuerdo? De hecho, la idea de que encendido y apagado sea 1 y 0 es lo que provoca que el botón de muchos de nuestros aparatos tenga esta forma. El botón de encendido es más o menos así. Bueno, me quedó medio exagerado, ¿de acuerdo? Pero es un 1 sobre un 0. Esto es el botón de encendido porque pues si lo aprietan una vez es encendido y la segunda vez que lo aprietan pues, se vuelve 0, que es apagado. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos un 0 y un 1 y lo colocamos solito, ¿vale? O cuando podemos dar una instrucción 0, 1, pues solamente tenemos dos valores, el 0 y el 1. No es tan amplio ni tan rico como cuando nosotros hablamos de números y tenemos como guarismos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nuestro sistema de numeración tiene 10 símbolos porque la base de numeración es 10. En este caso, la base de numeración es 2. Y todo número que escribimos en base 10 es posicional, ¿sale? Como el 525 es posicional y sabemos que en realidad esto significa 5 por 100, ¿sale? 2 por 10 y 5. Es decir, centenas, decenas y unidades. Y esto también se puede reescribir como 5 por 10 al cuadrado y 2 por 10 a la 1 y 5 por 10 a la 0. Entonces, el 5 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1 y el 5 está en la posición número 2. Y eso simplemente lo elevo me está diciendo de cuál es la potencia de 10 que se multiplica bueno, con el número que estamos indicando, con estos guarismos, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en base 2. Nosotros podemos escribir números con solamente estos dos símbolos. Por ejemplo, el 1, 0, 1, 1, 0, ¿sale? En equivalencia en base 2 sería decir 0 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3 y 1 por 2 a la 4. Y esto lo que estamos haciendo es transformarlo en base 10. Esto sería 8, ¿no es cierto?
¿Por qué si ven que no sé sumar no me dice nada? Esto es 16 más 0 más 4 más 2 más 0. Es decir, este número en base 10 es 22, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las computadoras trabajan con números en esa estructura formados por unos y ceros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la unidad más pequeña de número que se tiene? Este, ¿de acuerdo? Cuando nada más hablamos de un 1 y un 0. Cuando empezamos a combinar unos y ceros para escribir números más grandes, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a hablar de tipos de datos, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Esto algunos de ustedes ya lo conocían, algunos de ustedes no, ¿de acuerdo? Pero vamos a platicar un poquito más extenso de los tipos de datos. El tipo de dato más sencillo es el booleano, ¿de acuerdo? Es el tipo de dato que solamente utiliza una unidad de información, el bit, ¿vale? Y el bit solamente puede tener dos resultados, un 1 y un 0. Combinaciones de bits, ¿sale? Nos dan nuevos tipos de unidad de información. Si tú juntas 8 bits, obtienes un byte. Y esto es muy importante porque estás combinando ceros y unos, 8 ceros y unos. Es decir, el número total de información que tienes es 2 a la 8, que es 256. Tienes 256 formas de tener unos y ceros o 256 tipos de instrucciones. ¿De acuerdo? Y esto tiene lógica si lo combinan con los números. Estás juntando 3 bytes, ¿de acuerdo? Uno para R, otro para G y otro para perdón, aquí está mal escrito. Un byte es equivalente a 8 bits, ¿de acuerdo? Sí, 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 si no, eso no tiene sentido. Si tú juntas 3 bytes, tienes uno para rojo, uno para verde y otro para azul y ya formas cualquier color que te puede emitir la computadora, ¿de acuerdo? Ahora, el byte es una unidad de información muy útil, de hecho era la palabra básica, ¿sale? Con palabra nos referimos a la unidad de información básica cuando se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con computadoras, por eso es que tenemos intensidades de 256 para los colores, pero también supongo que algunos de ustedes conocen el código ASCII, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí tenemos una tabla de código ASCII, aquí está. No sé si lo alcanzan a ver, pero la instrucción empieza en cero, que es una instrucción nula, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los caracteres, que es lo que nos va dando según el código ASCII, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el código de 123 nos da una llave, el de 122 nos da la Z, uno de los que ustedes deben de conocer bastante bien, ¿de acuerdo? Es el código de la ñ, porque luego había teclado sin ñ, y es 164 para la minúscula, 165 para la mayúscula. Y el último elemento es el 255. ¿Por qué? Porque un elemento, un carácter, ¿sale? Se mete a través, un carácter es un byte, ¿de acuerdo? Alt más 3, si les da un corazón, según esto. No, no es cierto, no les da un corazón. ¿Dónde anda el corazón? Por aquí andaba. No sé, luego lo buscan. Miren, el 236 ese es el infinito. Pero bueno, ya estoy divulgando. Ah, no, sí. Aquí estás. No, es el en. El que usted está pidiendo es el. Olvídenlo, ya estoy divagando demasiado. Pero tenemos 256 instrucciones diferentes porque la unidad de medida es un byte. ¿De acuerdo? Los lenguajes de programación en general
utilizan un tipo de numeración que es la entera, también conocido como integer, ¿vale? Para definir los números enteros, para poder contar de uno en uno. Y eso utiliza 3 bytes, ¿de acuerdo? Si tú los pones uno detrás de otro, tendrías 2 a la 8 por 2 a la 8 por 2 a la 8, es decir, 2 a la 32 posibles enteros, ¿de acuerdo? Pero hay que hay que entender que estamos hablando de enteros, no de naturales. O sea, si habláramos de naturales, podríamos irnos de 0 hasta 2 a la 32, pero los enteros también consideran los negativos, ¿de acuerdo? Eso significa que hay que partir estos en positivos y negativos. La mitad de 2 a la 32 es 2 a la 31, ¿sale? Entonces, tenemos que los enteros van de menos 2 a la 31, ¿vale? Hasta 2 a la 31 menos 1. No sé si alguien se está preguntando por qué 2 a la 31 menos 1, pero es porque el 0 lo está considerando parte de los positivos. ¿De acuerdo? Y aquí hay algo muy interesante. No sé si alguien puede hacer esta cuenta. ¿Cuánto es 2 a la 31 menos 1? ¿Alguien ya lo tiene? 2.1474 por 10 a la 9. No. ¿Cómo? No, completo. Así sin miedo. ¿Cuánto es Dos mil millones 147.483.647. Ok. Supongamos que tú vas contando en una computadora, ¿sale? Los números a través de una variable entera. Y te vas del 0 y empiezas 1, 2, 3. Llegas a este número. Se te ocurre sumarle 1 a este número. Nosotros diríamos que sería el 2.147.483.648. Pero en realidad lo que haría la computadora sería decir, pues esto, al sumarle 1, lo que va a hacer es que me va a transformar este número en este de acá. Hay un desbordamiento de la variable, ¿de acuerdo? Y aquí empezamos a tener problemas porque, pues, para este número ya todos son unos. Y al sumarle 1 por álgebra booleana, pues se volverían todos ceros y habría un 1 en una posición que no existe. Entonces, como ya todos son ceros, el 0 sería este valor para la computadora. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos las variables y cuáles son sus limitaciones. ¿De acuerdo? ¿Sale? La limitación para el entero es hasta dónde contamos. Por eso hay que tener cuidado. Pero todo sigue siendo un número. Ahora, esto es cómo maneja los enteros, ¿de acuerdo? Y cómo maneja los decimales una computadora. Ahí ya entra algo que se llama los valores de coma flotante. ¿Qué hacen con la coma flotante? Pues utilizan un bit para indicar signo, ¿de acuerdo? El primer bit va a indicar signo. Los siguientes van a indicar un exponente. Y los últimos van a indicar dígitos significativos. Es decir, tenemos un exponente correspondiente a base 2, ¿de acuerdo?
tenemos una serie de dígitos significativos y tenemos un signo. Pues esto es equivalente a decir que estamos escribiendo algo en notación científica en base 2. Y eso tiene ciertos problemas porque significa que no nos puede escribir todos los números posibles. Nos va a escribir los números de manera bien rara. ¿De acuerdo? Coma flotante. Ok. En general, ¿de acuerdo? Una coma flotante. Este era un valor flotante con el primer dígito para el signo. ¿Vale? 6 bits para definir el exponente y 9 bits para la parte significativa. Y ese era un flotante de 16 bits. Ya casi no se utiliza en formato doble, que es utilizar 64 bits, ¿de acuerdo? U 8 bytes. El primer dígito para el signo, los siguientes 11 para definir el exponente y 32 cifras significativas, que eso les puede generar números de la forma 2.2 y todo esto por 10 a la menos 308 hasta 1.7976 por 10 a la 308, es decir, números muy pequeños y muy grandes, pero con un problema importante, que solamente tenemos de 15 a 16 cifras significativas en realidad cuando lo transformamos a decimal. Entonces vamos a tener errores, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos, ¿vale? Con números flotantes. Por ejemplo, ya para terminar el día de hoy, ¿sale? No es ahí, es en mi pizarrón. Ok. Pregunta. Raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 2, Y menos 2. 0. Ah, eso no fue tan difícil. Vamos a ver qué nos dice Python sobre esa operación. ¿Sale? Import. Voy a importar la librería de Python que utiliza o que manda a llamar las funciones matemáticas, que es NumPy, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner asn, no es lo tradicional, si no mal recuerdo es np, ¿de acuerdo? O ny, uno de los dos. Y vamos a hacer esta operación. X igual a Profe, mándeme. antes de que lo escriba, ¿es de esas operaciones truculentas que la computadora va a interpretar de una manera rara? No. Ok. Profesor, Ajá. forma de hacer más grande la letra del programa, ¿verdad? Windows más. ¿Lo ven mejor ustedes? Es que esto, Sí, ¿se gracias. alcanza a ver en pantalla? Perfecto. Sí. Ok. n.sqrt. Ahí le estoy diciendo que me saque la raíz cuadrada. ¿De quién? De 2. ¿Sale? Y ponemos doble asterisco, eso significa potencia. ¿De acuerdo? Entonces, que eleve la raíz de 2 al cuadrado y que eso le reste 2. Y le voy a decir que me imprima X, ¿de acuerdo? Ahí está. Esta instrucción la vamos a ver más adelante, pero significa imprime, ¿de acuerdo? Lo voy a correr, el resultado va a aparecer aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a correr. Si no lo escribimos mal, ahí debe de correr sin problemas. ¿De acuerdo? Y aquí está el resultado. 4.4408 por 10 a la menos 16. Resulta que para la computadora la raíz de 2 elevado al cuadrado no es exactamente 2, porque en binario ocurren problemas de precisión, ¿de acuerdo?
¿sale? Y la resta provoca un error que tiene que ver con la cifra número 16 del decimal que se forma. ¿Sale? Aquí dijimos que teníamos 15 decimales de precisión. Y lo que pasa es que no hay equivalencia entre decimal y base 2 completa. Entonces, hay un problema de redondeo ahí que es el que estamos observando cuando tenemos este resultado de 4.44 por 10 a la menos 16. ¿Sale? Entonces, no solamente en esta materia vamos a tener problemas porque, de aproximación porque tenemos que utilizar un método numérico, sino también vamos a tener limitaciones en cuanto a lo que podemos lograr de precisión con respecto a los datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí. Bien, nada más para terminar con esto. Además de los tipos de datos entero y flotante, tenemos otros tipos de datos que son el char, que significa carácter, y string, que significa cadena de caracteres. Estos dos tipos de datos se crean para que nosotros podamos comunicarnos mediante teclas con la computadora. El char es solamente un carácter, ¿de acuerdo? Por ejemplo, P es solamente un carácter. Y la cadena de caracteres se coloca generalmente entre comillas y aquí dentro va un texto, ¿de acuerdo? Y es importante entender que esto, ¿sale? Es un texto porque hay ocasiones en las que tendremos, por ejemplo, 41, ¿sale? Esto es el texto 41, que no es igual al valor 41. Vamos a tener que cuidar cuando tengamos textos y cuando tengamos números. Vamos a tener instrucciones que nos van a permitir cuidar esas sutilezas, pero sí hay que tener presente que el texto no es igual al número. ¿Sale? Ok, ¿problemas hasta aquí? ¿Dudas? No, perfecto.